se ve un poquito. Bueno, hola Enrique, estamos entrevistando a el creador del primer single malt uruguayo, Enrique Larnaudi, con gran experiencia previa en la elaboración de cerveza artesanal, no comercial, inquieto por la elaboración de licores caseros y otros destilados. Enrique se embarca en un proyecto personal de producción de whisky, apostando por el saber hacer, por la identidad y por la creación independiente, lo que le permite seguir su camino según sus propias convicciones al no estar sujeto a directrices. Uruguay es un reconocido consumidor de whisky. En cuanto a destilados, culturalmente ha estado presente y ha destacado respecto a otros. Si hablamos de producción, debemos mencionar a esas maltas importadas, destiladas y mezcladas con alcoholes locales, legalmente de monopolio público hasta 1996, que se permite destilar de manera privada. Y como no podía ser de otra manera, nos adentramos a ver cómo se cuece el primer single malt uruguayo. Bienvenido Enrique y gracias por estar acá. Estamos haciendo una entrevista informal va a ser contenido de la revista Whisky Digital. Y encantado de que estés conmigo y con nosotros. Bueno, es un gusto estar y bueno, a las órdenes. Un poquito uno de los pilares de lo que uno hace también es poder difundir un poco esto para tener la ilusión de contagiar a alguien más, a que se anime, a que es posible, es posible recorrer este camino con cierto éxito. Nosotros, en verdad, también nos interesa difundir. Tenemos cada uno nuestra plataforma, nuestro contenido, nos dedicamos a una cosa diferente, pero todo relacionado con el whisky. Entonces, nos interesa mucho y a mí como uruguayo me gusta también poder compartir esto que, como te dije en su momento, para mí es algo histórico, es muy interesante y estoy encantado de poder compartirlo y hablarlo contigo. Entonces, bueno, yo formulé una serie de preguntas que las voy a ir disparando. Ya me las vas atajando como puedas. Tranquilo, lo que podemos lo contestamos. Y vamos acompañados acá con un whiskycito. Salud. Salud. La primera pregunta: ¿cómo surge la idea de hacer una destilería y más o menos en qué año? Bueno, después de 10 años aproximadamente con el tema de la cerveza artesanal, donde yo me dediqué muchísimo a eso, todo de forma lúdica, de hobby, y donde me dediqué también a difundir muchísimo la movida acá en el Uruguay. Ya por el 2016, 2017 empezaron a picar las primeras curiosidades con respecto a lograr hacer algún destilado. Yo hacía licores desde el año 2001, por lo menos, hacía unos licores familiares de naranja, de limón y uno de nuez, que era una receta de mi abuelo en particular. Que bueno, que eso me llevaba a que siempre tuve cierta aproximación a la parte de ya espíritus o alcoholes más fuertes. Y bueno, y todo el misterio del destilado surgió por esa época, donde me hice un pequeño alambique muy casero con una olla a presión y algunas cosas, y empecé a hacer las primeras pruebas. Ya en el 2017, las primeras pruebas de destilando gin, y después pasé a destilar algunas cervezas, de ahí empezamos a caminar y de ahí ya dimos el paso, ya en el 2017 hicimos el primer intento de destilado de un mosto de pura mal. Digamos que, yo un poco para entender, la primera pregunta es cómo surge la idea, porque esto no te despertaste un día de mañana y dijiste voy a hacer whisky.
digamos que tiene No, su... no, no, yo soy, como dice un gran amigo mío que está viviendo ahí, yo soy un tipo que me aburro fácil. Y todo lo que el desafío, decir, bueno, toda esta cerveza, el whisky termina siendo un concentrado de la propia malta. Y siempre ese misterio de lo que uno con la malta, las levaduras, el agua y el proceso lograba hacer en la cerveza, bueno, en el whisky era otro aspecto. Yo era un tomador habitual, pero por placer, de marcas conocidas. Salió la curiosidad de decir, ¿se podrá? ¿Por qué no se hace un whisky? ¿Por qué no hubo un whisky bueno en Uruguay? Y ahí empezó la curiosidad y empezó la lectura, y bueno, y eso es algo que una vez que entré en ese mundo, chao, se me fue todo el diablo. O sea, el desafío fue terrible y había que empezar a probar. Y ahí, sin querer, en 3 años, estaba metido con mi casa llena de barricas y fermentadores y destiladores hechos por mí. Pero surge del punto de vista de un desafío personal de no quedarme en la cerveza, la cual ya la entendía como bueno, ya había recorrido un gran espectro del tema de la cerveza. Bueno, y además que el whisky, como siempre decimos, es un camino de ida. No hay vuelta, no hay Solo el retorno. Y esto No hay... que me estás preguntando últimamente me lleva ya, me enlaza con la segunda pregunta, que efectivamente producís el primer single malt uruguayo. Bueno, y un poco qué te permitió hacerlo, sabiendo el tema de la legislación, y cómo se siente ser el primero, sabiendo que estás haciendo historia, lo dije antes. O sea, es una cosa que la repito a menudo, pero para mí es así, es un hecho, no es una opinión, es así. Sí, sí. Como te comento, esto surgió como un hobby, como un desafío personal. Yo afrontando la jubilación con 60 años, y sabiendo que por mi naturaleza de inquieto no me iba a quedar sin hacer alguna cosa, empecé a desarrollar esto como hacía con la cerveza, para tomar con mis amigos, para tener asado. Y mi gran sueño era tener un whisky hecho por mí para poder tomar con mis amigos en las comidas y los asados en mi casa. Muy bien, y eso se consiguió. Arranqué con eso, claro, con eso arranqué en el 2017, los primeros espíritus que con mucha vergüenza no los mostraba a nadie, pero ya en 2018 y 2019 empecé a convidar con lo que yo hacía. El gin ya en el 2019 tenía un éxito tremendo, y empecé a convidar con el whisky que tenía, y los amigos, sobre todo como venía algún entendido, quedaba sorprendido de lo que estábamos haciendo. Y bueno, ahí vino el impulso de decir, che, pero esto hay que estar seguro que cumple con la normativa. Hay que saber, vamos a catalogarlo, qué whisky es, por qué está hecho, cómo está hecho. Y bueno, y ahí decidimos presentarlo ver toda la reglamentación del Mercosur y todas las cosas, y presentarlo al ente regulador acá, que se llama ANCAP. Y bueno, ahí con algunas dificultades, ahí descubrimos recién ahí que era el primer single malt registrado en el Uruguay, porque cuando lo fuimos a registrar, No había. claro, la ingeniería química dice, no tenemos antecedentes para poder avalar la memoria descriptiva del proceso de producción. Y tuvieron que salir a buscar un ingeniero químico que tuviera certificaciones y aval como para poderlo certificar, lo cual llevó casi 3 meses. Entonces, bueno, ahí caímos en que habíamos hecho algo que nadie había hecho en el Uruguay. Y claro que nos sorprendió, nos llenó de orgullo, y bueno. Bueno, y lo bueno es que tuviste esas amistades que te dieron su opinión, que claro, cuando uno apoya lo que estás haciendo y te da un visto bueno, a veces no solo uno puede estar solamente convencido de que lo que está haciendo está bien,
O sea, además que viene muy bien ese tipo de opiniones que es un empujoncito que te... O sea, y además que después ahora lo podamos estar difundiendo en una entrevista. A ver, eso es parte de lo que a mí no me deja de sorprender al día de hoy. Yo hice esto para yo tenía, en el primer momento tenía 4 barricas que había traído originalmente, pensando 2 usarlas con cerveza y 2 con whisky, con destilado. Pero mi objetivo iba hasta ahí y nada más. Cuando pasó esto y salió esto, bueno, vino el gran incentivo cuando lo presentamos y sale y cumple con todos los parámetros y sale registrado. Bueno, incluso ahí me hicieron, estos mismos amigos me dijeron, la etiqueta que tenés es un papelón, no podés poner el whisky tuyo en una estantería con esa etiqueta diseñada por un escolar. Y ahí, bueno, diseñador, hacer la etiqueta con más fuerza. Y bueno, lo fuimos haciendo todo con mucho entusiasmo, pero al mismo tiempo no salíamos de ese objetivo. Ahí surgió la casualidad que me llaman de una asociación de catadores muy prestigiosa acá en Uruguay, para plantearme que querían, ellos se dedican al vino y a espíritus, y querían ampliar su acción a la cerveza y que me querían a mí como especialista de cerveza para ser el representante, el que coordinara todo lo de la cerveza en esa nueva actividad que van a hacer. Y ahí les dije, no, mirá, la cerveza yo la tengo media en pausa porque me he enamorado del whisky y estoy desarrollando y tengo mucha cosa y tengo todo el tiempo, no pienso ni hago nada que no sean whisky porque estoy flechado. Y ahí me dijeron, ¿cómo? O sea, ahí Y les ahí, picó el interés, les picó la curiosidad. claro, yo ahí ya estaba totalmente metido bueno, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo evolucionar? ¿Cómo puedo ganar años? También los análisis de esto lo transformo en una actividad rentable o no rentable, o una actividad profesional, o lo mantengo en estos códigos. Eso también es un dilema que se te va presentando y tenés que ir tomando decisiones para enfocar de cómo vas, porque también viene la gente y te dice, yo te quiero comprar, y vos tenés 20 botellas. Claro, claro, no, lo bueno es que además que te sorprende porque digamos que supera las expectativas. Todo lo que supera las expectativas sorprende y a uno mismo. O sea, además que entiendo que es satisfactorio, más que satisfactorio, y creo que también tiene mucho que ver con lo que seguimos comentando del saber hacer, lo que corresponde al eslogan que tiene tu etiqueta, que es, voy a ver si lo digo bien, si lo pronuncio bien, savoir-faire, el saber Les hacer, aparte, el savoir-faire. Yo, ahí va. de francés, voy no flojo, nulo. No, 0-3. Yo también, tranquilo. Entonces, ahí te preguntamos qué vínculo tenés con ese eslogan. Eh, Mi abuelo paterno, que se llamaba igual que yo, Enrique Larnodí, desde que yo era muy chico, me inculcaba una frase, decía, tú sos Enrique Larnodí, tenés que decir para lo que guste mandar, al pasto verde lo seco y al seco lo hago brotar. Entonces ahí decía, tú sos capaz de hacer cualquier cosa. Y eso era algo que él machacaba y pegaba, como que por ser Enrique Larnodí tenía que poder hacer lo que quisiera. Capaz que eso tiene algo que ver con el desafío de decir, ¿por qué no voy a hacer un wiki? Eso además es una responsabilidad. Si ya te lo están diciendo un ente importante de tu familia que vos podés hacer lo que quieras, tenés que tomar el testigo. Claro, pero él no terminaba ahí, porque él lo que llevaba era que para hacer honor al apellido, lo que había que hacer tenía que ser de excelencia. Entonces, entre valores de honradez, humildad, pero al mismo tiempo había que hacer cosas de excelencia. Entonces, el saber hacer Larnodí tenía que ser una modalidad de que había que hacer lo que uno
se proponía hacer, pero hacerlo del mejor modo posible, apuntando a la excelencia. Y bueno, eso marca un poco hacia dónde apuntamos en la matriz que nos metieron desde niños, y qué bueno que la representamos un poco en la etiqueta y en el espíritu que le tratamos de dar al producto. Bueno, es una responsabilidad, por supuesto, y ahí es cuando me comentaban, ¿no? Lo del licor de nuez que te enseñó a hacer en ese momento, que entiendo que sirve como precedente también para elaborar otras cosas. Claro, claro, mi abuelo hacía un licor de nuez que lo hacía él y que era el remedio de la época para el malestar de estómago, una cucharadita de licor de nuez, para la tos, una cucharadita de licor de nuez, para el resfrío, una cucharadita. Ese era el remedio que él tenía para todo lo que... Y bueno, ese licor de nuez que él hizo durante toda su vida, que mientras lo conocí y mientras vivió, fue algo bueno, que me transmitió. Incluso por ahí tengo la receta escrita de mano alzada de él en un cuadernito, en una hojita donde estaba. Y bueno, son esas cosas que van teniendo su calado en la formación de uno, de lo que es uno, por más que... y en lo que hace al final. Por supuesto, y eso seguro que el producto es bueno. Digamos que un poco por lo que hemos hablado anteriormente, puedo estar seguro. Lo vamos a probar en el futuro y veremos las notas, a ver, la impresión. Y un poco ya para avanzar, porque nos interesa saber cómo es tu destilería, cómo es el proceso de destilación y maduración de tu whisky. Bien, la destilería mía consta de 2 destiladores hechos por mí, de cobre, tipo post-steel, uno de 50 litros y otro de 100. Ahora después cualquier cosa tiramos la cámara y les muestro un poquito lo que es. ¿No? Tenemos 3 fermentadores de 100 litros, que son de acero inoxidable, con control de temperatura. Y bueno, nosotros trabajamos con maltas nacionales. Las levaduras que tenemos un blend propio, si bien todavía no considero haber logrado el blend perfecto que yo quiero de levadura. Lo que pasa es que esos cambios son muy lentos y vamos progresivamente, pero estoy todavía experimentando algunos blends de levadura, buscando perfiles en el wash que me permitan resaltar alguna de las partes que me interesa resaltar. ¿Mm? Sí. Proceso de fermentación le das un perfil también a lo que quieres producir. Sí. Yo soy un convencido. Será por mi deformación cervecera previa. Vos en la cerveza, prácticamente en el macerado y en la fermentación, definís toda la cerveza. No tenés la instancia de separación que tenés en un destilado, donde tú separas lo que no te gusta y lo que te gusta. No, en la cerveza lo que tú haces, y en el fermentado y la temperatura y la cantidad de inoculación, todo eso modifica sustancialmente lo que es la cerveza basal. Bueno, lo que vamos a destilar se modifica también absolutamente de acuerdo al tipo de fermentado que se realiza. Entonces, ahí se juega, a mi juicio, se juega muchísimo, de donde yo puedo ir notando mayores cambios. Después tengo todo lo que es en el destilador, el tema de los cortes, cómo uno los produce, dónde decide cortar, dónde decide recoger, que es la segunda gran parte, que ahí ya es la parte donde uno entra con su percepción sensorial y con sus definiciones personales. Vos tenés, para tener una idea de qué tiempos de fermentación usás, o vas variando o tenés uno establecido. Básicamente yo tengo un esquema de producción, ¿no? Que dejo una semana. La fermentación es de una semana. Yo no tengo apuros, es bastante, sí.
porque yo no tengo apuros, yo no tengo necesidad. Eso son de las cosas que uno, cuando hace algo artesanal, puede darse el lujo de dejar evolucionar sin apuro, porque no tengo que estar llenando barriles porque me están pidiendo y tengo que llenar y tengo que llenar. Entonces, pero sí, estoy en el entorno de una semana, sí, entre 5 y 7 días. Bueno, porque también nos puede dar una pauta a los que todavía no conocemos tu whisky de cierto perfil por el tiempo prolongado de fermentación, no cierto perfil, sino ciertos perfiles en plural, porque se puede entender un poquito más o menos por dónde viene. Exacto. Después, el destilado, me dijiste que haces cortes generosos, que tenés, desechás Sí. más o menos a qué temperaturas o desechás buena parte del espíritu. No me manejo por temperatura. O sea, yo me manejo básicamente por percepción. O sea, por un seguimiento de hacer cortes, separar, y bueno, por el volumen de alcohol que va teniendo, pero te diría que tanto la temperatura como el volumen de alcohol son simplemente guías para decir, acá pongo atención, acá no me muevo, y acá chequeo cada 10 minutos, hasta que encontré el momento en que digo, acá sí, esto lo empiezo a guardar. Y cuando voy llegando a la zona de decir, acá viene la cola y lo voy a descartar, es lo mismo. Cuando llego, por decir algo, llego a 50 o a 45 a beber, yo empiezo a estar pa, y ahí decido cuándo corto, cuánto no corto. Digamos que de sobra, dejas margen de sobras, te pasás de ya para no quedarnos ciegos ni morirnos, entonces te pasás un poco más todavía. No, sigo hasta que me convenza. Por Sigo supuesto, ¿no? hasta que empiezo a encontrar el aroma, y si encuentro algo raro que me ha pasado, no, Claro, descarto. ahí viene mucho la parte del riesgo que asumís y de las pérdidas que podés tener cuando vos no estás conforme con un proceso, con un espíritu, no le vas a dar producción. Esto está, quiero decir, es un riesgo porque podés perder bastante tiempo y bastante dinero. Y no voy a llenar una barrica a ponerla que esté 2, 3 años con algo que no me convence antes de meterlo, porque la barrica no hace magia, lo mejora, pero lo enriquece, lo hace más complejo, pero no lo cambia. Y ahí viene la parte de la maduración, que quiero decir, qué tipo de barrica usás, usás varias, como, bueno, la destilación, ya creo que me contaste que era doble, no sé si me estoy Sí, equivocando. no. Y el tipo de barrica, un poco para saber, y el tiempo. Bueno, las barricas son sí, roble americano, ex whisky, y todas remanufacturadas, ¿tá? Con tostado intenso, ¿tá? Y son de 25 litros, 50 litros, y después tengo unas barricas nuevas de 220 litros, que esas ya lo que hice fue primero hacer un whisky de granos en ellas, para darle un primer uso y sacarle la intensidad y la vigorosidad de la barrica nueva, y esas estoy ahora llenando con ya el single malt mío, que tiene, lo que tiene 2 años en barricas chicas pasa a la barrica grande, Muy ¿verdad? bien. Donde Entonces, ahí continúa 2 su años, evolución. entendemos el mínimo legal en Uruguay para madurar son 2 años. Sí. Sacás de una barrica, la barrica chica le da, digamos, entendemos que las barricas chicas imprimen más
personalidad de la barrica en el espíritu, entonces, Muy claro, rápidamente hacen eso, claro. Pero también va en cuánto uso tenga esa barrica. Y eso modifica radicalmente. Entonces, uno si usa una barrica nueva, 0 kilómetros, y la llena de espíritu, y capaz que en 8 meses está pasándose de todo lo que tiene. Y la tiene que sacar a otro lugar donde la barrica no le siga aportando cosas, no sí que lo deje, claro, que lo deje de seguir microoxidándose, que siga haciendo la evolución, la complejidad, que el alcohol siga redondeando, pero los aromas, pero en sí la barrica esa puede llegar a estropear. porque además si me comentas que son altamente carbonizadas, no sé si fue la expresión que usaste, también nos da una pista del perfil madurado. Claro, claro. Una noción del, digamos, a los entendidos que hayan leído o estudiado o probado, o podemos más o menos saber por dónde van los tiros respecto a juntar la fermentación con el corazón que le dejas y Exacto. con la maduración. Estamos hablando de whisky, para empezar, suave, por lo que más o menos me da esa idea. Suave, agradable. Suave. O sea, a mí ya me está gustando un poco por lo que voy escuchando. Sí, eso es un whisky que tiene sus notas, es amigable, tiene sus notas dulces, tiene su compota de pera por ahí atrás, tiene su picor y tiene su personalidad también, al final de boca. Bien. Entonces, ahí sí que no te quiero dejar sin terminar de responderme a esto, pero como me vas hilando con la siguiente pregunta de el perfil de tu whisky. Entonces, si querés aportar alguna cosa más sobre el proceso de producción, y si no, saltamos No, ya a valorar el whisky. el proceso de producción es simple, sencillo, es artesanal y es creativo. O sea, yo no tengo la libertad de que en cada barrica ir introduciendo algún cambio para ver cómo se comporta y ir registrando esas cosas para ir buscando a ver si acierto o no acierto o hasta dónde voy. Entonces, al no tener que sacar un producto siempre con el mismo sabor, que es otra de las cosas que intento trasladarle a los que vienen a probar el whisky, no busques sentir que esta partida sea exactamente la misma que de la partida que salió hace 8 meses. Eso te quería preguntar ahora, porque vos entiendo que tenés que mezclar también de las diferentes barricas, tenés que rebajarlo al, no sé, lo sacás al 40, entiendo. A 40, salvo, ahora saqué una barrica chica de 25, que es el primer whisky que hice con maltas ahumadas que conseguí, traídas de Escocia, pero le puse un porcentaje, un 15%, y ese espíritu lo embotellé a 46, porque me gustaba más cómo redondeaba y cómo quedaba en 46 que en 40 para las notas bueno, que yo quería resaltar en eso. Sí, sí, porque digamos que el tema de hacer el whisky que comentabas antes, que no tiene que tener una continuidad en cuanto a sabor y entonces, pero sí que digamos que tampoco te interesa hacer whiskies súper diferentes entre uno y otro. Tampoco es que salga poco como salga, pero teniendo una vara de medir. El, el perfil de mi whisky es el mismo en todas las expresiones,
es el mismo, con pequeñas notas que van cambiando de acuerdo a lo que estamos evolucionando. Y además, cada barrica tiene una historia diferente. Claro, claro, Y entonces entiendo que sí, cada cada barrica uno tiene de un lado, cada una es un tipo de barrica. tuvo un whisky diferente adentro, tuvo un añejado, tuvo diferentes usos, tuvo... Entonces, cada barrica es una historia diferente. Entonces, si yo usara barricas nuevas, tostadas, con las maderas de la misma zona, y, bueno, ahí podría llegar a tener cosas iguales. Pero nosotros lo que tenemos acá por acceso es, bueno, toneles que son remanufacturados de diferentes barricas, que unas tuvieron whisky, otras tuvieron bourbon, otras tuvieron... Bueno. Me tenés que perdonar un segundo, que me tocan Dale, acá. dale. Un segundo, ¿eh? Dale, tranquilo. Listo. Entonces, entendemos un poco lo del perfil de diferente perfil mismo, pero puede haber variaciones entre lo que va saliendo según la barrica. Claro, por ejemplo, la primer partida la segunda partida que yo saqué tenía un finish en una barrica que había añejado una Belgian Triple, porque era una barrica nueva, que para no usar barrica nueva, para cumplir con los ordenances, lo que hicimos fue añejar por 6 meses una cerveza Belgian Triple de 10 grados de alcohol, y después hicimos el finish en esa barrica, y fue algo que quedó espectacular, pero claro, era el espíritu nuestro con ese finish en barrica de cerveza Belgian Triple. Pero, claro, eso es muy interesante, pero vos después lo que sacás de las barricas lo mezclás. No, no, no. No, no. Single cask. Yo ahora mezclé, algunos son necesarios mezclarlo y otros no. Eso es, cuando la barrica es muy nueva, yo tengo que volver a traspasarla a barrica que le permita terminar de añejar sin pasar al compuesto de elementos. Pero ya hay muchos que quedan en su single cask y sale, por ejemplo, los cask strength que tengo son single cask y estuvieron solo en una barrica y no se modifica de eso. Ok. Está picando mucho la curiosidad porque también ahora mismo estoy haciendo las notas de cata que dio a Alfonso Escardó, que me las pasaste. Sí. Ya, no sé, me voy a atrever un poco a leer esa parte Sí. porque es un perfil interesante. Alfonso lo describe como equilibrado y con personalidad, color dorado con tonalidades rojizas, aromas dulces de vainilla, madera y cereal, en boca, juventud y vigorosidad, y textura cremosa con notas picantes y justa astringencia. Final largo y envolvente. Ojo que si Alfonso dice la verdad, acá estamos teniendo un producto que a muchos nos puede interesar simplemente con leer la nota. No nos vamos a meter, a mí tampoco me gusta mucho nunca fijarme demasiado en las notas de otras personas, pero bueno, por lo menos curiosidad tenemos. Alfonso es un especialista en whisky de acá de Uruguay que trabajó 12 años para Chivas Regal, y es una persona que tiene realiza un sistema cata muy interesante con whisky, que lo hace con ojos cerrados, o sea, con tapa los ojos para que uno no vea nada. Hace todo un recorrido en la evaluación, llevando por distintos pasos, y después es un sommelier que hace maridajes, y es uno de los principales. Para mí es la nota de cata de él, por eso te la pasé, junto con la de Richard Auzán, son de las personas más prestigiosas y más conocidas acá en el medio como
bueno, como especialistas en espíritu. Por eso te digo que esa nota interesa mucho. Bueno, más adelante, de aquí a unos meses, tendremos la oportunidad de probarlo. Y bueno, un poco para ir terminando, me interesa también un poco, me pica la curiosidad, que algo nos has comentado antes, de los experimentos que has podido hacer o los proyectos que tengas en mente. No, nosotros en realidad lo que tenemos planeado hoy por hoy es intentar seguir mejorando un poquito el perfil, afianzando, entreteniéndonos, porque en sí la realidad y lo que, aunque parezca raro, pero no estoy haciendo ninguna promoción y estoy vendiendo alguna botella al que viene a buscarla o al que me llama o al que la pide, porque en realidad lo que quiero ganar son años, quiero que el producto gane años, quiero seguir manteniendo que el producto llegue a cierto público para que se conozca, para mantenerlo vivo y para mantenerlo presente en el colectivo, pero bueno, también lo que estoy buscando es que esto pueda evolucionar, que pueda ganar años, que pueda ir mejorando yo mis blend de levas y mis fermentaciones y mis cortes hasta ir afinando y lograr decir, bueno, este es el producto final, que es lo máximo que a mi juicio que yo pude llegar, si es que existe. Entonces, por ahora mi preocupación pasa por ahí. ¿Qué ocurre? Este año se celebra por segundo año consecutivo en Uruguay el Día del Whisky, que nunca se festejaba antes, el 20 de mayo. El año pasado tuvimos la sorpresa de que la gente que había probado esto, y Juan Carlos Boucher, que es el ambasador ahora del Museo del Whisky en Buenos Aires, pero era el ambasador de Diageo en Uruguay, uno de los principales importadores, nos invitaron para poner un stand de modo gratuito, porque nosotros no podemos invertir para ir a una exposición donde están los mejores whiskies del mundo expuestos en Uruguay, y nos invitaron y armamos un stand y estuvimos ahí. Y este año nos volvieron a invitar. Entonces, ahora centramos todo nuestro proyecto como que está centrado para poder llegar ese 20 de mayo con algún lote de botellas a nivel del evento que nos están invitando, y bueno, y hacer un buen papel. y ahí... Además que eso lo haces siguiendo tu pauta básica de saber hacer, vos tenés tu manera de hacer las cosas. Es lógico, creo que es lógico que les haya interesado y que te estén invitando, porque ¿qué pasa? Que a veces las cosas, cuando no tienen un mínimo de promoción, la gente no las termina de conocer. Entonces, creo que es digno de que se conozca. Creo que es importante, y además que si tampoco tenés interés en darle una difusión muy amplia, porque evidentemente la producción es la que es, y no tenés ese tipo de interés comercial de alto nivel, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros en este espacio lo que también queremos es, más que promocionar tu creación, es conocerla. Porque sí, lo vamos a compartir con gente, va a estar en las redes, va a estar, porque interesa compartir esta charla que estamos teniendo, que no sé si te acordarás que te dije que iban a ser 20 minutos, al final está siendo interesante, vamos bastante más. Entonces, claro, a mí me pica la curiosidad, como a mí, como a otras personas también del entorno, y por lo menos dar ese grado de conocimiento para compartir con la gente que pueda interesarle. Sí, un dato curioso de lo que tú me preguntabas recién, de cosas raras o experimentos, cosas que hacemos. Acá tenemos
esta barrica que se ve acá es una barrica original de Jack Daniels, que fue un single cask que se compró por un bar muy importante acá en Uruguay que se llamaba Burlesque, que bueno, lo compraron en Tennessee, hicieron embotellar el contenido, atrás está el certificado, todo esto es el certificado, la firma del destilador, y esta barrica vino el contenido en botellas, que lo tenemos acá guardado también, tenemos algunas botellas de muestra, y luego de 10 años la barrica vino la barrica como decoración, o sea, vacía, firmada y sellada, pero nunca se usó. Y bueno, por las vueltas de la vida terminó llegando a mí esta barrica, la recuperé y la llené con el whisky mío y estamos en un proceso de maduración y evolución. Es maravilloso lo que está dando. Y bueno, pero jugamos de meter 200 litros de espíritu adentro de esta barrica a ver qué pasaba. Eso comercialmente no se Además, puede. No. usando una barrica, no voy a decir es bourbon porque no se puede decir, pero es un estilo así, es un estilo de ese tipo de roble con ese carbonizado que tuvo Tennessee Whiskey, y el perfil que puede dar también es interesante. Y bueno, acá estuvieron Tito Whisky, estuvieron Escardó, Nino, Richard, y hicimos un grupo para testear cuando la llenamos, qué espíritu le poníamos, para que pudieran degustar, y ahora el 14 hacemos un evento donde vienen los mismos especialistas que puedan venir, de todos los que invitamos, más algunos más, a hacer la prueba de la primera evolución, que va a ser a 6 meses del llenado, para hacer el seguimiento de qué es lo que ya, sacar una botella para guardarla como registro para la siguiente cata, y así vamos a repetirlo cada 6 meses hasta que decidamos que el producto está. Entonces, vamos a estar pendientes también de ese evento. Te seguiremos la pista. No, es muy interesante, además, todo lo que estás explicando, las ideas, los proyectos. Parece que, digamos que se te viene todo muy encima porque también tenés mucho que hacer. Y bueno, hay que estar motivado. O sea, es una cosa que siempre digo, que el que se dedica al whisky, generalmente, dependiendo del tipo de producción o trabajo que haga, tiene que tener una vocación, y ese es tu caso. Entonces, ahí está. Vamos a ver qué sale de esa barrica. Y bueno, y un prometo, poco también. si es antes que viaje tu familia para allá, prometo ver si arrimar, aunque sea, una petaca para que puedan ver lo que es. No, sí, el problema más que ese es el transporte. Siempre hablamos del tema de lo que pueden traer, bueno, en fin. Pero sí, nosotros, a ver, si podrás dar fe de que llevo detrás de tu whisky bastante meses. Entonces, tengo interés de probarlo, haremos una degustación, por supuesto. Y si sale algo más, lo organizamos. Y bueno, y un poco también, veníamos hablando antes de que tenés esa tradición cervecera, que también antes tomabas whisky porque te gustaba, seguís tomando whisky porque te gusta, y viene y la pregunta de tu relación personal con whisky. Que me lo describiste muy simplemente, muy fácil, no hay mucha explicación que dar, ¿no? Entiendo que junto a la cerveza es una bebida muy preferida por vos, y no sé si tenés alguna cosa que comentar respecto a tu evolución de bebedor de whisky a creador de whisky. Mi relación con la cerveza fue también apasionante en el tema, que me permitió desarrollar algo de esas cosas que uno ve en los supermercados, ve en todos lados que ve y dice, pero esto, yo qué sé, es como un reloj. Yo compro un reloj, lo veo, lo compro, lo elijo, me gusta, lo uso. Con la cerveza era lo mismo. Nunca me había pasado por la mente que yo en mi casa podía hacer cerveza y hacer cerveza de calidad. Con el whisky pasó exactamente lo mismo. El tema es que con el whisky, además de que los uruguayos tenemos un consumo, tengo un amigo argentino, vecino, que dice: ustedes, yo no puedo creer que los uruguayos
prenden el fuego para hacer un asado y se sirvieron un whisky. Almorzaron tomando whisky, comieron el postre tomando whisky y para terminar y hacer la sobremesa se sirven otro whisky, dice. Y bueno, y eso es parte de la cultura uruguaya del asado, que bueno, que siempre me gustó, pero siempre me gustó bebiendo cosas de calidad. Yo soy una persona que si el whisky no me gustaba, pues yo no lo tomaba y perfectamente no tomaba nada, tomaba un vino o tomaba refresco, pero si el whisky no era un whisky que me gustase, no lo tomo. Ese fue mi vínculo siempre. Entonces, claro. Eso es un poco compartido por muchos uruguayos también. O sea, a mí me ha pasado un poco lo mismo. Y por cierto, probé los whiskies que se hacían tradicionalmente, no sé si es la mejor palabra para definirlo, pero tradicionalmente en Uruguay se hacían estos whiskies de mezcla, las marcas que habían. Entonces, también tendrás algo que opinar al respecto, porque algo estuvimos hablando de eso. Claro, el tema es, mi visión es que lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero bueno, el mercado hoy da que si yo traigo unas maltas especiales, las destilo, pongo alcohol y después compro un alcohol de cereales puro, lo paso por carbón activado, lo mezclo, lo tiro en una barrica, en 2 años saco un whisky de granos a vender al mercado que lo puedo vender por $10 la botella y hago mucha plata, que es lo que está haciendo en Argentina bastantes personas, acá en Uruguay alguna situación parecida hay, y bueno, y es una cuestión que si yo digo hago eso, bueno, comercialmente me funciona y salgo a vender un whisky en un supermercado, termina saliendo 10, $15, y hay gente que lo consume. Bueno, pero es comprar alcohol de farmacia y estar tomando alcohol de farmacia con un poquito de color entonces no, lamentablemente en el mercado hasta eso funciona. En lo industrial se pretendieron hacer cosas bien con algunos whiskies de los que se hicieron en Uruguay, algunas mezclas, pero por ejemplo yo me llevé la desilusión cuando compré barricas usadas por esa destilería y barricas donde había añejado whisky, que todavía tenía whisky adentro, y cuando las abrí, porque yo abro las barricas y las recupero, no tenían tostado. Era la madera plana. Entonces, claro, nada más. Claro. Claro, entonces ahí uno se explica, digo, más allá de no saber cuánto tiempo en realidad quedaba ese espíritu ahí, si lo dejaban para que agarrara un poco de color nomás y un poquito de gusto a madera y ya está, pero la calidad no era una calidad buena. Si bien eran whiskies parejos y que en esa época nosotros, porque era tan inalcanzable un whisky importado, todos tomábamos alguno de esos whisky, y algunos de ellos, como el Old Times 8 años, era un whisky bastante consumido y que se podía tomar. No era algo que no se pudiera tomar. Ahí está, porque además que ahora me hace pensar en el tema de cuando decís que la barrica no estaba carbonizada, ¿qué legislación regía sobre esa maduración? O sea, ¿hay una legislación? ¿Cómo funciona o cómo funcionaba antes? Yo creo que sobre si la barrica está tostada o no tostada, o el tostado es intenso, es mediano, no está, por lo menos en la legislación que yo leí de acá, no está. Cada uno elige, porque hasta en los vinos tampoco está especificado. Yo creo que no hay, eso va por el perfil que le quiera dar cada uno, y es válido, pero después todo lo que he leído, que si yo quiero hacer un whisky, ojo, yo estoy hablando de whiskies también en el enfoque de querer hacer un single malt y llevarlo por los caminos que a mí me interesan.
Para un whisky de grano los requerimientos son simplemente que tenga 2 años en barrica. Tampoco especifican el tamaño de la barrica. Y que esté Puede ser una tostado. barrica de 700 litros. Claro, O puede- sí, sí, sí. Entonces, no dice que, sí dice que no puede ser nueva la barrica, que tiene que haber tenido un uso previo. Ujú. Entonces, bien, pero para el whisky de granos no tiene esa exigencia, puede ser barrica nueva. Para un blend puede ser barrica nueva, sin problema. Entonces, ese tipo de cosas son más... Que te interesaría que se revise esa legislación, poder hacerla acorde al producto y a la situación local de lo que se va a crear. Yo creo que el camino es muy largo. Primero tienen que surgir nuevos productores de whisky acá que quieran hacer whisky de calidad, whisky bueno, y después sí sentarse a conversar para que haya una normativa que permita tener una definición de origen propio, algo que nos defina. A mí vino gente de algunas destilerías que viene acá a veces y nos ponemos a charlar y me dice, pero yo te recomiendo que hagas esto y que hagas esto y que hagas esto. Y yo digo, está bien, pero eso es para hacer tu whisky. Claro. Sí, pero yo no quiero hacer tu whisky. Yo quiero hacer el mío y quiero que dentro de lo que te cuento que haga, me cuentes qué ves tú que puedo mejorar. No me cuentes. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer el Glenmorangie o el... No, yo quiero hacer mi whisky con mi personalidad. Y bueno, eso también tiene su parte... su parte complicada de que si hubiese una reglamentación que pudiéramos marcar una definición también, hacer que haya un whisky de origen del Mercosur, vale. Sí. Río de la Plata, vale, porque son cosas muy parecidas, tenemos más o menos, vale. Pero no un reglamento que es un poco ambiguo, que es un poco escaso, que es un poco amplio y que también pueda ser utilizado. Entiendo que un reglamento o una legislación, digamos que es un punto de apoyo, un punto de partida de decir, bueno, voy a hacer algo dentro de estos límites, de estas condiciones, me baso en eso y es una herramienta muy útil. No tiene que ser un condicionante, tiene que ser algo, bueno, condicionante lo es, pero no tiene que ser un... No, pero ¿qué tipo de maltas uso? ¿Qué tipo de maltas uso? ¿De qué país? Si uso maltas de la zona o uso maltas importadas, o si... Bueno, hay un montón las levaduras. Sí, 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 hay cosas que quedan en el aire. Bueno, Claro, hay de parámetros que podrían alinearnos un poquito más, pero... y a todo esto, ¿cómo ves el futuro de tu whisky, del whisky en Uruguay, del whisky en Latinoamérica y whisky en el mundo? Porque ¿qué pasa? Que también está habiendo estos últimos años una cosa rara, un cambio, hay demasiados whiskies, hay demasiadas expresiones de estas de edición especial, este tipo de cosas, diferentes países produciendo whisky, que yo no estoy diciendo que sea una cosa nueva, pero que sí están saliendo a la luz. Tenemos el ejemplo de Argentina, que están saliendo destilerías a montones, países como, no sé, Noruega, países como Italia, Alemania. Ojo, entonces, esta proliferación de la producción de whisky puede ser buena. O sea, no siempre tiene que ser lo mismo. Puede ser buena. Pero, ¿cuál es tu manera de entender esto? ¿Cómo ves el futuro y cómo ves el futuro de tu whisky? Yo no soy ni experto, ni estudioso, ni un gran conocedor, y mucho menos de negocios. Lo que yo puedo decir es que vivimos en la época donde el marketing se impone a todo lo demás. Nosotros estamos en una etapa donde un producto
con una historia adecuada, inventada y difundido en los lugares estratégicos, pasa a ser un producto maravilloso y de alto consumo. Y eso genera una realidad de que efectivamente las cosas que se consumen son las que tienen atrás un aparato más grande, una empresa más grande o una distribución más grande y una presencia más grande en el mundo. Por otro lado, creo que hay un resurgimiento en todo lo que es gastronomía y en todo lo que es como la cerveza, hacia lo craft, hacia lo artesanal, hacia lo hecho en particular y hecho con calidad y hecho con amor y hecho por la propia persona que lo elabora. Me gustaría pensar que en el futuro ese sería el camino de la expansión de este proyecto que yo tengo y que pudiese haber que los turistas que vienen a visitar Punta del Este quisieran pasar por mi destilería, conocer mi producto y Claro. verlo un día, pero como una cuestión chiquita en esta dimensión y algo muy reservado. No sé si en el mundo se va. Ahora, por otro lado, para completar, aunque es un poco creo también que estamos rompiendo muchos mitos. Cuando uno dice que hace un whisky en Uruguay, con el clima de Uruguay, yo ahora pasé 3 meses sin producir nada, con esto cerrado y el aire acondicionado prendido para que las barricas me evaporaran lo menos posible, gastando mucha energía. Sí. Calor y Pero no produje 1 litro desde diciembre hasta la semana que viene que arranco de vuelta. No, me tuve que cruzar, me dediqué a tomar sol, a disfrutar, pero ese tipo de cosas son, pero en los meses que se puede se hace. Y logramos que, y bueno, rompemos un mito. El whisky no tiene que salir de Escocia, no tiene que salir no tiene que tener. El whisky se puede hacer. Pero el análisis que hago yo de todo eso, más allá de lo romántico que pueda hacer uno con las historias que, bueno, pero eso sigue existiendo y está bien, está perfecto. A mí me encanta el whisky escocés, el irlandés, todo lo que sea. Los que empezaron todo, o sea, al final. Pero sí que me tranquiliza en cierta medida el que aparezcan productores artesanales, productores locales de diferentes países. Hemos podido comprobar en el día, hoy en día, cómo están las cosas, que tenés un problema determinado, económico, político, social, y no tenés un determinado producto, no te llega, no podés adquirirlo. Y si tenés un productor local, vas a poder seguir teniendo, vas a poder descentralizar, desmonopolizar. Es un poco, a ver, la entrevista no me la están haciendo a mí, pero es una opinión que quería añadir al respecto. Estoy de acuerdo. Creo que los japoneses nos dieron una gran lección a todos, que son en parte los promotores, de decir, señores, arrancamos hace 100 años nomás, pero miren lo que tenemos. Que ese es el otro mensaje que hay que tener en cuenta, que yo trato de no olvidarme nunca. Esto que yo estoy haciendo es un embrión. El proyecto de una destilería es a 100 años. Y sí, porque esto es una de las cosas que se comenta siempre con nuestro querido Rafa, que uno hace, cuando hace un whisky, hace el whisky del futuro. Hace el whisky, claro, tienes que tener una perspectiva bastante buena. Entonces, en fin, es un poco la conclusión que sacamos acá de toda esta charla que estamos teniendo. La verdad que está siendo larga, pero entretenida, amena y por supuesto, bueno, a mí las preguntas se me terminaron. Por suerte no tengo más, porque si no, al final Seguimos hasta mañana. Para hablar, vamos a seguir, porque también tenemos que probar tu whisky. Y bueno, sobre todo agradecerte por tu tiempo, por tu whisky, por tu dedicación. Tu whisky, sin duda, también
tendrá esa amabilidad y calidad. También, bueno, es un lujo para los amantes de whisky como nosotros poder tener esta charla contigo que, bueno, quizás no te lo esperes, pero sí que te consideramos en cierta medida un maestro. Estás haciendo historia también con un producto que nos apasiona a todos. Y bueno, sin dudar que habrá más, porque la producción de whisky o la creación de whisky es un tema de actualidad. Sí, sí, sí. Está pasando. Sí. Bueno, yo te agradezco, estoy a las órdenes. Ya te digo, estoy disfrutando mucho todo esto que hago. Me encanta contagiar, me encantaría contagiar, no solo en Uruguay, en eso que sea, con cuidado, porque también veo con preocupación lo que pasó en Argentina. En Argentina veo muchas destilerías ahora, pero si con el whisky empieza a pasar lo que pasó con la cerveza artesanal, y acá en Uruguay también, y en el mundo, que salieron 400 fábricas y 390 son un desastre, y hacen cualquier cosa menos una cerveza de calidad, bueno, sería muy triste. Igual Bueno, uno va a seguir en el mismo camino y creo que se va a seguir diferenciando. Pero entonces, ojalá esto crezca y ojalá que todo el mundo, que todo el que se anime y quiera hacer las cosas bien, en serio y cosas, y que pueda, porque no hay que dejar de reconocer, para meterse en un proyectito de esto, dedicación full time, sí, sí. cierta espalda económica al momento de decir, bueno, en vez de comprarme un auto, voy a invertir la plata en un pasatiempo y voy a meter, en vez de tener un lindo auto, tengo una linda mini destilería. Y por Bueno, unos cuantos no voy a ver un eso mango. de la vocación, como he dicho otras veces, de cada uno, de las ganas, y también por eso insisto en que hay que agarrarse al eslogan del saber hacer. Claro, Ahí está. exacto. Entonces, Entonces, yo creo que me he quedado muy satisfecho también con esta charla que hemos tenido. Te agradezco mucho. Me despido con un chinchín. Salud. salud. Y a las órdenes de quien sea, los que quieran cualquier consulta, visitar o lo que sea y anden en la vuelta, solo comunicarse conmigo, siempre es un placer. Dale, y Perfecto, Enrique. muchísimas gracias a vos por todo el apoyo que estás dando. Dale, muy amable. Muchas gracias, Enrique. Un saludo. Un beso grande, dale, nos vemos.